Y si te dijera que lo que más duele no es que alguien se haya ido, sino lo que sigues contándote desde que se fue, y si el cierre que tanto esperas nunca llega, porque en realidad no lo necesitas, y si el amor propio no empieza con palabras bonitas, sino con dejar de perseguir a quien ya eligió no quedarse. Este no es un video sobre rupturas. Es un viaje hacia el centro que perdiste, buscando ser suficiente. No venimos aquí a hablar del otro, sino de ti, de lo que sostuviste solo, de lo que perdiste mientras te explicabas 1000 veces para ser entendido, de lo que no merecías y aún así toleraste, porque a veces el verdadero duelo no es por quien se fue, sino por quien fuiste tú intentando que se quedara. Aquí no vas a encontrar consejos rápidos ni frases vacías. Vas a encontrar una conversación íntima, honesta, profundamente humana. Vamos a hablar del desapego sin resentimiento, del amor sin necesidad de poseer, de la pérdida como maestra y del regreso silencioso a ti mismo. Porque cuando por fin dejas de mirar hacia afuera y vuelves a habitarte con dignidad, todo cambia. Y ese momento empieza ahora. No era amor. Era apego. No era amor. Era la necesidad desesperada de no perder algo que creíamos indispensable. Era el miedo disfrazado de ternura. El vacío pidiendo compañía. El deseo profundo de ser elegidos una y otra vez. Nos enseñaron que amar era sostener, incluso cuando el otro ya no estaba. Que el dolor por alguien ausente era la prueba de que lo nuestro fue real. Pero nadie nos enseñó a distinguir entre el amor que construye y el apego que consume. Y así, confundimos el calor con la quemadura. El apego no grita fuerte, susurra, se disfraza de lealtad, de compromiso, de entrega incondicional. Se infiltra en la historia que tejemos con alguien, en la idea de que, sin esa persona, no sabremos quiénes somos. El apego no se manifiesta solo en la presencia del otro, sino sobre todo en su ausencia. Es ahí donde duele con mayor intensidad cuando ya no está. Pero sigue ocupando todo dentro de ti. Cuando cada pensamiento gira en torno a esa pérdida que se repite como un eco sin fin, el amor consciente no ata, acompaña, no exige permanencia. Ofrece presencia, no pide garantías. Honra los momentos. El amor que nace desde la claridad sabe que lo esencial no necesita cadenas, ni promesas vacías, ni sacrificios que te vacían por dentro. Pero el apego quiere poseer. No busca compartir la vida. Busca asegurarse de que no la perderá. Y ese deseo de no perder termina convirtiéndose en la raíz de todo sufrimiento. Cuando amamos desde el apego, lo que en realidad buscamos es retener aquello que nos hace sentir válidos. Y en esa búsqueda olvidamos que nadie, por más que nos ame, puede sostener nuestras propias grietas. Por eso duele tanto cuando se va. Porque no es solo el otro quien se marcha. Es la historia que construimos, el futuro que imaginamos, el espejo en el que nos definíamos. No lloramos solo por su partida. Lloramos por la identidad que habíamos depositado en esa presencia. Marco Aurelio lo expresó con una lucidez que todavía atraviesa siglos si algo externo te aflige. No es eso lo que te perturba, sino el juicio que tú haces de ello. No es el otro el que nos hiere. Es lo que interpretamos sobre su ausencia. Es el significado que damos a ese silencio. Es la forma en que nuestra mente le da forma al vacío. Interpretar el abandono como prueba de que no valemos, de que no fuimos suficientes. Es darle al otro el poder de definirnos. El apego convierte cada ausencia en un ataque, cada despedida en una amenaza a nuestra estabilidad. Pero la verdad es otra. Lo que sentimos no es por lo que pasó, sino por lo que creímos que debía pasar.
Por eso el dolor se intensifica cuando nos aferramos a la historia, al deber ser, a la idea de que el amor debía durar, de que el otro tenía que quedarse, de que si nos amaba no se habría ido. Cuando empezamos a deshacer esa narrativa interna, el dolor comienza a transformarse. Ya no lo vemos como una herida abierta, sino como un reflejo de nuestras proyecciones. Porque, en el fondo, no nos duele tanto perder al otro como perder lo que representaba para nosotros. Su rol, su compañía, su validación, su promesa. Y cuando eso se esfuma, lo que queda no es solo soledad, es desorientación, es vacío. Es el eco de un sentido de pertenencia que nunca fue plenamente nuestro. El apego también es memoria selectiva. Tiende a idealizar, a enfocarse en los momentos de conexión y a omitir las grietas, las señales, los silencios incómodos. Y cuanto más idealizamos lo que tuvimos, más duele lo que perdimos. No extrañamos a la persona, extrañamos la versión perfecta que fabricamos en nuestra mente. Y eso, esa fantasía sostenida durante tanto tiempo, es lo que se nos cae encima como una verdad que habíamos negado. Por eso el primer paso hacia la libertad emocional no es olvidar al otro, es observar la forma en que nuestra mente transformó ese vínculo en algo que no era. Es sentarse con el recuerdo y desmontarlo sin rabia, sin juicio, con honestidad. Ver las ilusiones que pusimos ahí, las expectativas que depositamos, las señales que ignoramos, y aceptar, sin necesidad de castigo, que lo que dolía no era el otro, sino la interpretación que hicimos de él. Amar conscientemente es estar dispuesto a ver al otro como realmente es, no como queremos que sea, y eso implica aceptar también su distancia, su cambio, su partida. El amor no se mide por cuánto duele perder, sino por cuánto aprendemos cuando soltamos. El apego busca poseer. El amor auténtico se alegra de haber coincidido, aunque haya sido breve. El apego necesita permanencia. El amor consciente agradece incluso el final. Decir no era amor, era apego, no es negar lo vivido, ni minimizar lo sentido. Es mirarlo con otros ojos. Es poner la luz donde antes solo había sombra. Es dejar de cargar la culpa de una historia que no pudo ser y empezar a escribir otra desde la comprensión, no con rencor, sino con lucidez, no con miedo, sino con calma. Porque cuando entendemos que el sufrimiento nace de lo que interpretamos, no de lo que sucedió, algo se libera, no afuera, sino dentro, no en el otro, sino en nosotros. Y en ese instante, el apego pierde su fuerza, el recuerdo deja de ser una prisión, y el amor, por fin, empieza a ser libre. Te fuiste, pero el dolor lo sostengo yo. Te fuiste, y sin embargo, el peso no se fue contigo, se quedó, como una sombra adherida al cuerpo, como una presencia invisible que se instala en cada gesto, en cada silencio, en cada intento de normalidad. Uno podría pensar que lo que más duele es el adiós, pero con el tiempo, y si se observa con honestidad, uno descubre que el verdadero dolor no está en tu partida, sino en lo que yo seguí sosteniendo después de que ya no estabas, en esa historia que no quería soltar, en ese guión que escribí para los dos, pero que tú ya habías dejado de representar hace tiempo. El vacío en sí mismo no tiene forma, es solo un espacio abierto, pero lo llenamos con suposiciones, con hipótesis, con palabras no dichas, con momentos que imaginamos perfectos y que ahora, en tu ausencia, idealizamos aún más. El problema no es que te hayas ido,
El problema es lo que significa para mí que ya no estés. El hueco no me mata. Lo que me destruye es lo que digo de él cada vez que lo miro. Nuestra mente tiene un talento peculiar para exagerar la herida cuando no acepta la realidad tal como es. Transformamos un final en una injusticia, una decisión en un abandono, una elección ajena en una prueba de que no valíamos lo suficiente. Cada recuerdo se convierte en argumento, cada silencio en una ofensa, y así, el sufrimiento se multiplica, no por lo que pasó, sino por todo lo que decidimos que aquello significaba. El ser humano sufre, no por los hechos, sino por la interpretación que hace de ellos. Esa es una de las verdades más potentes que el estoicismo ha dejado como legado. Epicteto lo repetía: no son los eventos los que nos hieren, sino el juicio que emitimos sobre ellos. Merigado. Sin embargo, cuesta tanto recordarlo cuando el corazón aprieta y la mente corre sin control. Cuando nos sentimos desamparados por la falta de cierre, de respuestas, de coherencia entre lo que dimos y lo que recibimos. Ahí, en ese punto exacto, la herida no es tu ausencia. Es la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente ocurrió. Las expectativas son las arquitectas silenciosas del dolor emocional. Nadie nos dijo que eran tan peligrosas. Porque cuando amamos, esperamos. Esperamos lealtad, reciprocidad, permanencia. Esperamos que el otro entienda sin que expliquemos, que nos cuide sin que se lo pidamos, que se quede, aunque todo esté cambiando. Pero esas expectativas no son compromisos reales, son nuestras. Y cuando no se cumplen, nos sentimos traicionados, aunque el otro nunca haya prometido lo que imaginamos. No sufrimos porque nos dejaron de amar. Sufrimos porque no se cumplió la historia que creímos que debía suceder. La mente proyecta un futuro, una forma, una lógica. Y cuando la vida, con su carácter impredecible, decide tomar otro camino, nos resistimos. Esa resistencia es la que prolonga la herida. Queremos que sea de otra manera. Queremos que regreses, que te arrepientas, que digas lo que nunca dijiste. Pero en lo profundo sabemos que nada de eso va a pasar. Y aún así, insistimos, porque rendirse ante lo real exige una fortaleza silenciosa que no siempre estamos listos para tener. Desde la mirada estoica, el dolor es parte de la vida. No se niega, no se elimina, se observa. Y al observarlo, se revela su verdadera naturaleza, es información. Información sobre nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras creencias. Cuando me duele tu partida, lo que realmente estoy viendo es la parte de mí que esperaba que fueras diferente. La parte que se apoyaba en ti para sentirse segura, completa, validada. Por eso duele tanto. Porque ahora que no estás, me obligo a mirar todo lo que deposité en ti y que, en realidad, siempre me correspondía a mí. Ahí nace la responsabilidad emocional, no como culpa, sino como recuperación del poder interno. No puedo controlar que te hayas ido, no puedo cambiar lo que hiciste ni lo que sentiste, pero sí puedo revisar qué hice yo con tu presencia. ¿Qué significaste? ¿Qué parte de mí se entregó más allá de sus límites? ¿Qué expectativas construí y hasta qué punto me perdí en la idea de nosotros? Esa responsabilidad no es castigo, es claridad. Y desde ella, el dolor deja de ser un castigo para convertirse en una brújula. Porque cuando me reconozco responsable de mi sufrimiento, empiezo a soltar la narrativa de víctima. Dejo de pensar que tú tenías que quedarte, que tenías que entenderme, que debías actuar como yo habría querido. Te libero, y al hacerlo, me libero también, no desde el olvido,
sino desde la aceptación de que tú fuiste como supiste ser, no como yo necesitaba. Esa comprensión, aunque duela, es el primer paso hacia la paz. El estoico no reniega del dolor, lo enfrenta, pero no se encadena a él, no lo convierte en identidad, no lo usa como bandera, lo atraviesa con dignidad, y en ese camino descubre algo profundamente transformador que el sufrimiento no define, sino que revela. Revela dónde estoy herido, qué parte de mí sigue esperando validación, en qué rincón de mi alma aún busco ser visto. Asumir la responsabilidad emocional no significa justificar al otro. Significa dejar de justificar el sufrimiento. No necesitas que el otro te pida perdón para perdonar. No necesitas que te entiendan para comprenderte. No necesitas que regrese para cerrar. Lo que necesitas está dentro. Y eso es lo que más nos cuesta ver, que la llave del alivio no está en quien se fue, sino en quien quedó. En ti, te fuiste. Sí, pero el dolor lo sostengo yo. Y si lo sostengo, también puedo soltarlo. No todo de golpe. No como si no hubiera importado, pero sí con la certeza de que seguir cargando con algo que ya no existe es prolongar un sufrimiento que ya no me pertenece. El estoicismo no niega la emoción, la depura, la filtra, la devuelve a su forma más noble, una oportunidad de reencontrarme conmigo. No necesito cerrar el círculo. Hay un momento en el que uno deja de necesitar respuestas, no porque ya las tenga, sino porque simplemente ha entendido que no todas las historias se cierran con una explicación. Durante mucho tiempo creímos que para sanar había que cerrar el círculo, como si ese gesto simbólico de clausura tuviera el poder de limpiar el dolor, como si una conversación pendiente, una disculpa tardía o una última verdad pudieran ordenar el caos interno. Pero no siempre sucede así. Y en muchos casos, ese deseo de cerrar es, en realidad, una forma más de seguir atados. Esperamos el mensaje, la llamada, la confesión. Él no supe cómo decírtelo. Él no eras tú, era yo. Esperamos que el otro nos dé permiso para soltar, pero mientras esperamos, mientras imaginamos posibles escenas de redención, nos encadenamos al pasado con el disfraz de la necesidad emocional. Queremos cerrar. Sí, pero no por sabiduría, sino porque no aceptamos que el final fue así, incompleto, abrupto, silencioso. Nos decimos que necesitamos ese último momento para estar en paz. Pero la verdad es que lo que buscamos es una forma elegante de no soltar del todo. El apego, disfrazado de necesidad de cierre, nos empuja a mirar hacia afuera. Nos hace creer que algo externo nos falta para estar bien, como si otra persona tuviera en sus manos las llaves de nuestra serenidad. Sin embargo, cada vez que colocamos la paz en manos ajenas, perdemos un poco de nosotros, porque quien necesita una explicación para estar bien, aún está definiendo su bienestar según lo que el otro decida decir, callar o sentir. Aceptar sin explicaciones es uno de los actos más profundos de madurez emocional. Es decidir no seguir atrapado en el intento de entender lo que quizá nunca tendrá sentido. Es abrazar la realidad aunque duela, sin maquillarla, sin manipularla, sin exigir que se transforme en otra cosa. Es decir, no sé por qué fue así, pero sé que fue, y eso basta. No para justificar, no para minimizar lo vivido, sino para poder continuar sin llevar la herida abierta como bandera. Desde la mirada estoica, este acto de aceptación no es resignación pasiva, sino sabiduría activa. Es tomar las riendas de la interpretación, no de los hechos. No necesitamos cambiar lo que ocurrió,
pero sí podemos cambiar la manera en que lo recordamos. Lo sentimos, lo sostenemos dentro. La mente estoica no suplica finales adornados. Observa los hechos tal como fueron y encuentra allí la oportunidad de fortalecerse. No espera que el otro hable, porque ha aprendido a escucharse a sí mismo. Y en ese camino, el silencio aparece no como vacío, sino como espacio sagrado, un silencio que no pide ser llenado, sino respetado, porque a veces lo que no se dijo es más revelador que lo que se dijo. A veces, la ausencia de respuesta no es un hueco, sino una confirmación. Y quien puede estar en silencio consigo mismo sin necesitar cerrar ciclos con palabras ajenas, ha empezado a construir una libertad que no depende de nadie. Es paradójico, pero muchas veces el intento de cerrar el círculo nos lleva a abrir heridas que ya estaban cicatrizando. Volver a buscar respuestas es volver a entregarle al otro el poder sobre nuestro presente emocional. Y lo más doloroso es que muchas veces lo que encontramos no es claridad, sino más confusión, porque el que se fue no siempre tiene respuestas, porque lo que el otro diga no siempre aliviará, y porque lo que buscamos no es información, sino alivio. Un alivio que no vendrá de afuera. Aceptar que no habrá cierre, que no habrá palabra final, que no habrá esa conversación que soñamos tantas veces. Es una forma silenciosa de recuperar la dignidad. Y en esa dignidad empieza a nacer algo nuevo, respeto por nuestra propia historia, comprensión por lo que fuimos y por lo que sentimos. Norifementera una sambanda, sobre todo, compasión por esa parte de nosotros que durante tanto tiempo esperó algo que nunca llegó. El cierre auténtico no siempre tiene forma de diálogo. A veces se parece más a una decisión interna, tomada en la soledad de una tarde cualquiera. Un momento donde algo dentro dice, ya no más, no desde la rabia, sino desde la claridad, no desde el orgullo, sino desde el cansancio de vivir esperando. Ahí, justo ahí, es donde se da el verdadero fin cuando soltamos, no porque alguien nos lo pida, sino porque entendemos que nuestra paz ya no puede seguir postergada. El silencio, entonces, se convierte en testigo de una transformación. Ya no se vive como castigo, sino como medicina. Ya no es ausencia, sino presencia íntima. En el silencio aprendemos a escucharnos sin interferencias, a reencontrarnos sin distracciones, a comprender que lo que dolía no era solo la partida, sino el deseo persistente de que las cosas hubieran sido diferentes. Y en esa comprensión, poco a poco, el dolor encuentra otro lugar. Ya no ocupa el centro, ya no grita, solo se vuelve parte de un pasado que ya no gobierna nuestro presente. El círculo no necesita cerrarse con palabras. Se cierra cuando ya no duele esperar, cuando ya no esperamos, cuando no hay necesidad de comprenderlo todo para perdonar, cuando no hay necesidad de hablarlo para soltarlo, cuando no hay urgencia por explicaciones porque entendemos que hay cosas que simplemente fueron como debían ser, aunque no coincidan con lo que queríamos. Ese es el final que más cuesta aceptar, el que no llega con aplausos, ni con reconciliaciones, ni con conclusiones hermosas, el que llega en silencio, sin testigos, sin drama, pero es también el más profundo, porque no depende de nadie, porque no necesita confirmación, porque no pide nada, solo ofrece libertad, y esa libertad es el verdadero cierre, el único que importa, el único que, en realidad, está en nuestras manos. Soltar también es amor. Hay amores que no terminan con gritos ni reproches, sino con un silencio largo y hondo, como el eco de una puerta que se cierra con delicadeza.
no porque no haya dolor, sino porque hay algo más fuerte que el deseo de retener la comprensión de que soltar también es una forma de amar. Nos cuesta aceptar esta idea porque crecimos creyendo que amar era luchar hasta el final. Resistir, aguantar, incluso cuando la otra persona ya no está en el mismo lugar emocional, pero el amor maduro, el amor profundo, ese que nace del alma serena, sabe que aferrarse puede ser más destructivo que despedirse. Soltar no es sinónimo de perder. Es comprender que algunos ciclos tienen fecha de caducidad, aunque el corazón se niegue a verlo. Es tener el coraje de no interrumpir el curso natural de la vida solo para proteger una idea que ya no tiene sustancia. En ocasiones, la relación ya terminó mucho antes de que aceptemos su final. Los gestos, la ausencia, las palabras no dichas o las miradas esquivas ya nos lo habían susurrado. Pero nos resistimos, porque dejar ir nos obliga a enfrentarnos con el vacío y con la sensación de fracaso. Y nest, y sen denan. Sin embargo, es precisamente ahí donde comienza la verdadera libertad emocional. Cuando soltamos con conciencia, no lo hacemos desde el rencor, sino desde la lucidez. Soltamos porque entendemos que la conexión ya no nutre, que el vínculo ha cambiado, que el otro necesita caminar en una dirección distinta. No lo soltamos porque ya no nos importe, sino porque sabemos que el amor auténtico no impone, no obliga, no arrastra. Dejar partir a alguien que amamos, cuando comprendemos que su presencia ya no es plena ni sincera, es un acto profundo de respeto hacia esa persona. Sí, pero también hacia nosotros. Amar sin poseer es uno de los desafíos más grandes que podemos asumir. Implica reconocer al otro como un ser libre, no como una extensión de nuestros deseos. Requiere renunciar a la ilusión de control, a esa idea infantil de que si alguien nos ama debe quedarse para siempre. Pero el amor no se mide por su duración, sino por su verdad. Y cuando ya no hay verdad, lo único que queda es la forma en que elegimos despedirnos con dignidad. Con gratitud, con la frente en alto, el amor que persigue, que insiste más allá de lo sano. No es amor, es miedo, es necesidad, es inseguridad disfrazada de entrega. Quien ama con madurez no persigue a quien se va, no porque no duela, sino porque ha aprendido que la dignidad no se negocia por un poco de afecto. Hay un límite invisible pero sagrado, donde uno decide que ya no puede continuar dando donde no hay recepción, esperando donde no hay intención, aferrándose donde no hay reciprocidad. Soltar con dignidad no es cerrar la puerta con frialdad. Es abrir las ventanas del alma para dejar que entre el aire nuevo. Es permitirnos sentir la tristeza sin convertirnos en ella. Es comprender que despedirse no borra lo vivido, no invalida lo compartido, no arranca de raíz lo que fue auténtico. Simplemente reconoce que cada encuentro tiene un propósito y que, a veces, el propósito se cumple antes de lo que esperábamos. La filosofía estoica enseña que el arte de vivir consiste en saber discernir lo que depende de nosotros y lo que no. Retener a alguien nunca ha estado en nuestro control, pero sí lo está la forma en que decidimos acompañar su partida. Podemos hacerlo desde la rabia, reclamando, mendigando una última palabra que calme nuestro orgullo herido, o podemos hacerlo desde la aceptación silenciosa, con la sabiduría de quien entiende que el amor no siempre implica quedarse, pero siempre implica respetar. Hay despedidas que no se pronuncian en voz alta, pero que se sienten con una claridad absoluta en el cuerpo. Y soltar, en ese contexto, no es abandonar ni ser débil,
Es reconocer que uno no puede salvar lo que el otro no quiere sostener, que uno no puede construir donde no hay ladrillos, ni alimentar un vínculo donde la presencia es solo física. Pero emocionalmente ya no existe. Soltar. Entonces, se convierte en una elección que honra lo vivido, sin traicionarse a uno mismo. Y aunque duela, hay una belleza profunda en ese acto, porque cuando sueltas sin arrastrarte, sin humillarte, sin convertirte en sombra de ti mismo, estás diciendo, te amé, pero no a costa de mi alma. Te respeto, pero no me abandono. Me duele. Sí, pero no voy a romperme por quedarme donde ya no soy visto. Eso no es orgullo, es amor propio. Con el tiempo, uno descubre que soltar también es una forma de agradecer, porque te permite conservar lo bueno sin contaminarlo con reproches, porque te enseña que el amor no se mendiga, porque te recuerda que no todo lo que duele debe salvarse y que no todo lo que se va era tuyo para siempre. Soltar, al final, no es renunciar al amor, es amar tan profundamente que decides no convertir el vínculo en una prisión. Y en ese acto, aunque silencioso, hay una transformación, porque ya no amas desde la carencia, sino desde la comprensión. Ya no te despides desde el resentimiento, sino desde la sabiduría. Y aunque la ausencia se quede por un tiempo como un eco en la memoria, tu alma empieza a caminar más ligera, más libre, más tú, porque aprendiste, por fin, que el amor verdadero no siempre se queda, pero nunca destruye, y cuando se va, deja en ti lo más importante, la certeza de que supiste soltar con el corazón intacto. Fui demasiado lejos por alguien que no dio un paso. Hay amores que no terminan con una pelea, sino con un agotamiento que se acumula silenciosamente. No se rompe todo de golpe. Simplemente se desgasta lo que un día fue una llama y se convierte en una carga que ya no podemos sostener. Y lo más doloroso no es que la otra persona se haya ido, es que tú te quedaste demasiado tiempo, dando, sosteniendo, esperando, yendo más allá de lo justo. Fuiste demasiado lejos por alguien que no dio ni un paso. Y ese desequilibrio, aunque en su momento lo justificaste con palabras bonitas como amor o compromiso, acabó por vaciarte sin que te dieras cuenta. No lo viste venir al principio. El amor siempre se disfraza de entrega cuando empieza. Uno da con gusto, con entusiasmo, con ilusión, pero con el tiempo, esa entrega empieza a doler. Y ya no se siente como una elección, sino como una obligación silenciosa. Comienzas a justificar el silencio del otro, a dar excusas por su falta de interés, a convencerte de que tienes que tener más paciencia, más comprensión, más tolerancia. Pero en el fondo, lo sabes, estás empujando algo que el otro ni siquiera sostiene. Estás caminando por dos. Estás escribiendo una historia a solas. Amar desde el desequilibrio no solo es injusto, es cruel contigo mismo. Porque no importa cuánto amor pongas sobre la mesa si del otro lado no hay intención de recibirlo. No importa cuánto te esfuerces en mantener la conexión si la otra persona ni siquiera está presente en ella. El amor, cuando es auténtico, no necesita ser perseguido, ni rogado, ni explicado 1000 veces. El amor sano no pone todo el peso sobre tus hombros. No te convierte en cuidador emocional de alguien que no cuida de ti, y llega un punto inevitable en que el esfuerzo empieza a doler más que la ausencia, porque sigues ahí, dando todo lo que tienes. Y el vacío no disminuye. Al contrario, se expande. Y no es que no te amen, es que tú has estado tan ocupado amando por los dos que no queda espacio para ver con claridad lo que sucede. Has convertido el amor en una tarea, en una resistencia.
en una demostración constante de que vales, de que puedes con todo, incluso con el abandono emocional del otro. Ese es el momento en que el esfuerzo se transforma en autoabandono, porque ya no das desde la plenitud, sino desde la necesidad. Ya no actúas por amor, sino por miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a aceptar que no todo el amor basta. Y ese miedo te hace ceder terreno, renunciar a tus límites, justificar lo injustificable. Empiezas a convertirte en alguien que ni tú reconoces. Más complaciente, más silencioso, más pequeño, y sin darte cuenta, te abandonas para no ser abandonado. Pero en esa renuncia constante, algo dentro empieza a romperse. Tal vez lo niegas. Tal vez lo tapas con discursos de nobleza emocional. Pero el cuerpo lo sabe. La mente lo sabe. Hay un cansancio que no viene del amor, sino del desequilibrio sostenido. Una tristeza que no nace de la pérdida, sino del olvido de ti mismo. Y cuando por fin lo aceptas, cuando admites que fuiste demasiado lejos por alguien que apenas dio un paso, no aparece el alivio inmediato. Aparece la culpa, porque uno no solo tiene que sanar del otro, también tiene que perdonarse a sí mismo. Perdonarte por haberte quedado donde ya no eras visto, por haber intentado más de lo necesario, por haber aguantado el silencio, la frialdad, la ausencia emocional, por haber convertido tu amor en resistencia, y en ese perdón hacia ti empieza la verdadera sanación, no desde el reproche, sino desde la compasión, porque hiciste lo que sabías hacer, porque diste desde lo que necesitabas dar, porque amaste con lo que tenías. Y está bien, pero ahora es momento de volver. Volver a tu centro, a ese espacio interno donde no necesitas demostrar tu valor a través de la entrega desmedida, donde no hace falta rogar presencia ni justificar ausencias. Volver no significa dejar de amar, significa empezar a amarte también a ti. Porque el amor propio no es egoísmo, es equilibrio. Y solo desde ese equilibrio puedes construir vínculos donde nadie tenga que arrastrar al otro para avanzar. Recuperar el centro no es olvidar lo que diste, es honrarlo sin resentimiento, es mirar atrás sin necesidad de castigar al otro, pero con la claridad suficiente para no repetir el patrón, porque nadie te obligó a ir tan lejos. Tú decidiste hacerlo, y esa decisión no te convierte en culpable, pero sí en responsable de elegir distinto la próxima vez. El amor que desgasta no es amor, es hábito, es miedo, es lealtad mal entendida. Y tú mereces algo distinto. Cuando recuperas tu centro, no necesitas vengarte, ni demostrar nada. Solo caminas más ligero, más sabio, más completo. Aceptas que a veces uno ama más de lo que debería, y que eso no te hace menos, pero sí te muestra lo que necesitas aprender a darte en la medida justa, a no forzar vínculos, a detenerte cuando veas que caminas solo. No te necesito para estar completo. Hay un tipo de amor que no necesita gritar para sentirse verdadero. No exige promesas eternas ni condiciones que amarren, no necesita vigilancia, ni pruebas, ni sacrificios silenciosos. Ese amor, el que nace desde la serenidad del alma, no busca llenar huecos, ni calmar temores, ni salvar a nadie. Es el amor estoico, y su raíz no es la carencia, sino la plenitud. No nace desde el me falta, sino desde el soy suficiente. Y desde esa base firme, todo lo que se ofrece es elección, no necesidad. Durante mucho tiempo, sin saberlo, muchos amaron desde el hueco, desde la búsqueda constante de completarse a través del otro. Se entregaron desde la herida, desde el anhelo de ser salvados.
desde el deseo de que alguien llegara para sostenerlos, para darles sentido, para calmar lo que dolía adentro. Pero esa forma de amar, aunque intensa, no es sostenible, porque quien ama desde la carencia no ofrece realmente amor, sino una carga. Espera que el otro lo complete, lo defina, lo salve, y en esa espera, muchas veces termina cediendo su identidad. En cambio, quien ha aprendido a estar completo por sí mismo, quien ha cultivado la paz interior y ha hecho las paces con sus vacíos, se convierte en alguien que no ama por necesidad, sino por elección. Y eso cambia todo, porque cuando el otro ya no es salvación, sino compañía, se elimina la presión, el miedo, la dependencia emocional. La relación deja de ser una transacción encubierta, donde uno da esperando recibir algo que le falta. Ya no hay exigencia disfrazada de afecto, ni miedo a la pérdida como motor de los gestos. Solo hay presencia, libertad y respeto. La visión estoica del amor es profundamente revolucionaria porque no pone el foco en el otro, sino en el dominio de uno mismo. El sabio no espera que lo amen para sentirse valioso. No deposita su bienestar en manos ajenas. Su centro está en sí mismo. Y desde ahí, el amor se vuelve un acto de expansión, no una petición de auxilio. Porque el amor no es un derecho que se reclama. Es un regalo que se ofrece, y para poder ofrecerlo sin condiciones. Antes, hay que poseerse, conocerse, sostenerse. Entender que no te necesito para estar completo no es un gesto de frialdad, sino una declaración de independencia emocional. Es la forma más clara de decir, te elijo, pero no me pierdo. Te acompaño, pero no me abandono. Comparto mi camino contigo, pero no te entrego mi dirección. Y esa claridad, aunque puede asustar a quien no ha sanado sus propios vacíos, es la base para construir vínculos sanos, libres de exigencias tóxicas y dramatismos que desgastan. Muchas relaciones fracasan porque están construidas sobre la ilusión de que el otro tiene la responsabilidad de completarnos, pero nadie puede asumir ese peso sin romperse. Nadie puede cargar con las expectativas ajenas de manera indefinida. Tarde o temprano, la presión asfixia. Por eso, cuando uno llega a la conciencia de que está completo, empieza a amar desde un lugar mucho más noble, porque ya no espera que el otro repare su historia, ni que le devuelva algo que le fue arrebatado en el pasado. Ya no necesita que lo rescaten. Solo desea compartir el viaje, y no se trata de cerrar el corazón ni de vivir en una fortaleza emocional. Todo lo contrario. La autonomía emocional no es frialdad, es lucidez, no es indiferencia, es profundidad. Es tener la capacidad de amar intensamente, sin dejar de pertenecer a uno mismo. Es mirar al otro a los ojos y saber que si se queda, es porque lo elige, no porque llena un vacío. Y si se va, el mundo no se derrumba, porque tu centro, tu paz, tu valor, no estaban sostenidos en su presencia. Desde esta perspectiva, amar se vuelve mucho más auténtico, porque no hay máscaras, ni estrategias, ni manipulación emocional. Ya no se ama para obtener algo, sino porque uno está lleno y tiene amor para dar. No se entrega como quien busca seguridad, sino como quien ha encontrado un lugar interno donde siempre puede volver. Y esa es la diferencia entre depender y compartir, entre necesitar y elegir. La reafirmación de la autonomía emocional es un proceso silencioso pero poderoso. Empieza cuando dejamos de mendigar atención, cuando soltamos la idea de que necesitamos ser amados para sentirnos valiosos. Se fortalece cuando aprendemos a estar solos sin sentirnos incompletos.
cuando descubrimos que nuestro valor no aumenta ni disminuye según la mirada del otro, y se consolida cuando, aun pudiendo caer en viejos patrones de dependencia, elegimos quedarnos con nosotros mismos antes que abandonarnos por alguien más. Decir no te necesito para estar completo es, quizás, una de las frases más amorosas que se pueden pronunciar, porque no impone, no exige, no condiciona, porque libera, porque reconoce al otro como un ser libre, no como una pieza que debe encajar en tu vacío, y porque, en el fondo, implica también una promesa silenciosa, la de cuidarte, no desde el miedo a perderte, sino desde el respeto de saber que, aunque no estés, yo seguiré siendo yo, en un mundo donde tantos aman desde el miedo, desde la urgencia, desde la falta. Aprender a amar desde la plenitud es un acto de revolución íntima, es soltar la idea de que alguien tiene que completarte y asumir, con serenidad, que ya estás completo, que puedes compartir tu camino. Sí, pero no porque te falte algo, sino porque tienes tanto que deseas ofrecerlo. Y ahí, justo ahí, comienza el amor más sereno y poderoso que puede existir, el que no necesita, pero elige, pensar con claridad duele menos que esperar respuestas. Hay momentos en los que el alma parece pedir a gritos una respuesta. Cualquier respuesta, aunque sea incompleta, imprecisa o dolorosa. Queremos entender. Necesitamos saber por qué el otro se fue. ¿Por qué cambió? ¿Por qué dejó de mirar como antes? De escribir como antes? De sentir como antes? Nos repetimos preguntas en silencio, esperando que, de algún modo, las palabras del otro lleguen a calmar la incertidumbre. Pero, ¿y si esa espera eterna por respuestas es precisamente lo que más nos impide sanar? ¿Y si, en lugar de perseguir explicaciones, comenzáramos a pensar con claridad? La mente humana tiende a buscar sentido, incluso cuando no lo hay. Se aferra a hipótesis. Analiza gestos. Repite diálogos. Reinterpreta escenas como si al encontrar la verdad se desactivara el dolor. Pero esa búsqueda muchas veces no lleva a la calma, sino al agotamiento emocional, porque no todas las historias tienen una conclusión clara. No todas las personas saben explicar por qué se alejaron. A veces, el otro ni siquiera sabe lo que siente. Y mientras esperamos su claridad, perdemos la nuestra. Ahí es donde la razón aparece, no como enemigo del corazón, sino como refugio ante su caos. Pensar con claridad no es dejar de sentir. Es aprender a acompañar lo que sentimos sin que nos devore. Es dar un paso atrás, respirar y mirar la situación desde otro ángulo, no para restarle valor a lo vivido, sino para evitar que la emoción nos arrastre a un bucle del que no sepamos salir. Porque el dolor, cuando no se ordena, tiende a repetir la misma pregunta, una y otra vez: ¿por qué me hizo esto? Y quizá esa pregunta nunca tenga una respuesta. O quizá sí, pero no la que estamos dispuestos a aceptar. Dejar de hacer preguntas que no tendrán respuesta es una forma profunda de autocuidado. No significa cerrar los ojos ante la realidad, sino entender que ciertas respuestas no sanan, sino que alargan la herida. ¿Qué ganarías con saberlo todo? ¿Te daría paz o te abriría nuevas dudas? Y sí, en vez de esperar una versión de los hechos que encaje con tus emociones, te permites construir tu propia interpretación, desde la serenidad a veces. Aceptar que no todo se puede saber es el primer paso hacia la verdadera claridad. La filosofía estoica enseña que no siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos gobernar cómo lo interpretamos. Y ahí radica nuestro poder.
Porque si dejamos de buscar la verdad en la boca del otro y empezamos a encontrar sentido dentro de nosotros, algo se acomoda. El alma se ordena. El pensamiento se despeja. Y Sina, de Linor, poco a poco. El caos emocional se disuelve en comprensión. No porque sepamos más, sino porque decidimos dejar de insistir en lo que no depende de nosotros. Esa transición no ocurre de un día para otro. Requiere práctica, observación y demusden, sobre todo, una herramienta silenciosa pero transformadora. La pausa. Antes de escribir ese mensaje que pide explicaciones, antes de publicar una frase cargada de indirectas, antes de reenviar esa foto que busca provocar, detente, respira. Pregúntate si lo haces desde el deseo de resolver o desde la necesidad de ser escuchado por alguien que ya no está dispuesto a escuchar. En esa pausa consciente, en esa demora serena, hay un mundo de sabiduría. Marco Aurelio hablaba de la necesidad de gobernarse a uno mismo, especialmente en los momentos de agitación emocional. Cuando el corazón exige actuar, cuando la mente arde de ideas y conjeturas, la pausa es un acto de coraje. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que eso que sientes tome el control de tus actos. Porque las palabras dichas, desde la urgencia, duelen más que las que nunca se dijeron, porque los gestos impulsivos muchas veces se convierten en arrepentimientos que cargamos durante años. Pensar con claridad, en cambio, te permite responder sin violencia, sin humillación, sin pérdida de dignidad. Te da espacio para elegir qué quieres decir realmente, qué es necesario expresar y qué es solo una reacción a la herida. No todo necesita ser dicho. No todo merece ser contestado. No toda emoción debe convertirse en acción. Y eso no es frialdad. Es respeto por tu paz. Cuando entiendes esto, ya no vives esperando que el otro regrese con una respuesta que justifique su distancia. Ya no escribes desde la rabia ni desde la necesidad. Escribes, si acaso, desde el entendimiento de que el otro no es responsable de darte el cierre que tú mismo puedes construir. Dejas de buscar claridad en una conversación que probablemente nunca ocurra, y empiezas a encontrarla en tu propio silencio interior. Esa claridad no borra el dolor, pero lo transforma. Ya no es una herida que sangra. Es una cicatriz que enseña, ya no te define. Solo te recuerda, ya no te impide avanzar. Solo te acompaña como parte de tu historia. Y con el tiempo, descubres que no necesitabas saber todo para estar en paz. Solo necesitabas dejar de perseguir lo que no iba a llegar. Pensar con claridad duele menos que esperar respuestas porque no te pone en manos de nadie. Porque te devuelve a ti. Porque en vez de depender de la explicación ajena, te permite construir sentido desde tu propia experiencia. Y ese sentido, cuando nace de la reflexión y no de la desesperación, tiene la fuerza de lo que no necesita ser validado. La claridad no se grita, no se impone, no se busca afuera. Se cultiva, en el silencio, en la pausa, en el gesto que no se hace, en la palabra que se elige no decir, y en esa renuncia, paradójicamente, encuentras lo que tanto habías querido obtener, una respuesta, no del otro, de ti, y esa respuesta, aunque sencilla, lo cambia todo. No lo entiendo, pero ya no lo necesito, porque has decidido que tu bienestar no va a depender de lo que el otro decida contar. Porque ahora sabes que hay algo más poderoso que cualquier explicación, la paz de no necesitarla. No me pertenece lo que se fue. Hay una verdad que cuesta aceptar, no porque sea compleja, sino porque toca de frente a nuestros apegos más profundos. Lo que se fue ya no te pertenece, ni las promesas,
ni los gestos, ni las palabras que un día parecían eternas. Nada de eso te pertenece si ya no está. Y aunque duela, comprender esta verdad es el primer paso hacia una libertad emocional que no depende de nadie. A veces, lo más sabio que podemos hacer por nuestra paz es dejar de sostener mentalmente a quien ya se fue físicamente. No por orgullo, sino por respeto a la realidad. Comprender la impermanencia de los vínculos no es rendirse ni perder la fe en el amor. Es abrir los ojos al carácter cambiante de la vida. Todo lo que existe está en movimiento: las estaciones, las emociones, las decisiones, los afectos y los vínculos, por más intensos y profundos que sean. También transitan ciclos. Algunas personas llegan para quedarse una vida, otras solo un instante. Algunas acompañan procesos, otras enseñan lecciones, y luego se van. Aceptarlo es doloroso, sí, pero resistirse es mucho peor, porque cuando te aferras a lo que ya no existe, no estás protegiendo el amor, estás alimentando la ilusión. El estoicismo nos ofrece una herramienta fundamental para atravesar ese proceso: la dicotomía del control. Saber distinguir entre lo que depende de mí y lo que no. Y en el terreno de las relaciones, esta claridad se vuelve imprescindible. No puedo controlar si alguien me ama, si se queda, si responde, si vuelve. Pero sí puedo controlar lo que hago con lo que siento. Puedo decidir si convierto la ausencia en una herida abierta o en un espacio para reencontrarme conmigo. Puedo elegir si persigo a quien ya no está o si regreso a mí para recuperar el centro que perdí mientras esperaba. Nos cuesta soltar porque, en el fondo, creemos que amar es poseer. Nos enseñaron que si alguien se va, es porque algo hicimos mal, que si el amor termina, es porque fallamos, que si ya no nos eligen, entonces ya no valemos. Pero nada de eso es verdad. Que alguien decida irse no significa que no fuiste suficiente. A veces, simplemente, sus caminos ya no coinciden con los tuyos. Sus batallas internas no pueden compartir terreno con las tuyas, o su momento emocional no está preparado para la entrega que tú sí puedes ofrecer. Y nada de eso está bajo tu control. Liberarse del deseo de controlar al otro no significa no amar. Significa amar con más profundidad. Porque solo cuando comprendes que el otro es libre, puedes amar sin exigencia. Solo cuando aceptas que la voluntad del otro no te pertenece, puedes soltar sin rabia. Amar sin intentar poseer es un acto de madurez emocional. Implica mirar al otro y decirle internamente: eres libre de quedarte, pero también de irte. Y si eliges no estar, seguiré estando en mí. Es ahí donde nace la verdadera serenidad. No en evitar el dolor, sino en dejar de luchar contra lo inevitable. No puedes evitar que alguien cambie, se aleje o ya no sienta lo mismo, pero puedes evitar hundirte cada vez que eso suceda. Puedes aprender a ver la partida no como una pérdida de identidad, sino como un reajuste de rumbo. Porque el amor no se termina cuando alguien se va, se transforma. Y tú decides si esa transformación te destruye o te fortalece. Aceptar que no te pertenece lo que se fue también es una forma de honrar lo que fue. No necesitas borrar recuerdos, ni negar emociones, ni hacer de cuenta que nada pasó. Solo necesitas reconocer que lo vivido ya no está aquí, que lo que fue cierto entonces, tal vez ya no lo sea ahora, y que lo que hoy permanece es tu capacidad de seguir adelante sin quedarte detenido en una historia que ya cerró su ciclo. El desapego no se trata de indiferencia, sino de conciencia. Es mirar con amor lo que estuvo y con dignidad lo que ya no está. Es agradecer lo que aprendiste, incluso si dolió.
Es dejar de preguntar por qué y empezar a vivir con el para qué, porque cuando sueltas desde la comprensión, algo en ti se ordena. Dejas de insistir en que todo debía ser distinto. Dejas de imaginar escenarios imposibles. Dejas de revisar conversaciones pasadas buscando señales y comienzas, por fin, a caminar liviano, y así, sin rencor, sin drama, sin esa necesidad de controlar lo incontrolable. Descubres que el amor más auténtico es el que no necesita poseer, el que no exige permanencia, el que honra la libertad propia y la del otro, porque sabes que no hay amor más real que el que se ofrece sin garantía. Y aún así, se da por entero. Y cuando eso sucede, incluso si el otro se va, tú no te pierdes, porque aprendiste que tu bienestar no depende de su presencia, sino de tu capacidad para respetar lo que la vida mueve, aunque no lo entiendas. No me pertenece lo que se fue, no me pertenece su silencio, su decisión, su ausencia, pero sí me pertenece la manera en que decido relacionarme con ello. Me pertenece mi calma, mi claridad, mi dignidad. Me pertenece lo que elijo pensar cuando la nostalgia golpea. Y me pertenece también el derecho a seguir adelante. No porque haya dejado de amar, sino porque entendí que amar también es saber cuándo soltar. Porque a veces, lo más valiente no es quedarse, sino no intentar retener. Dejé de traducirme para ser comprendido. Hay un agotamiento que no se nota a primera vista. No duele como una herida abierta, ni se percibe con la urgencia de una pérdida. Es más sutil, más lento, más invisible, pero igual de devastador. Es el cansancio de tener que explicarse constantemente, de ajustar las palabras, de suavizar los gestos, de medir cada emoción para no incomodar. Es el esfuerzo silencioso de quien, por miedo a no ser comprendido, comienza a traducirse en un idioma que no le pertenece, y en ese proceso, poco a poco, se va alejando de sí mismo. Durante un tiempo, creíste que era necesario, que para mantener la conexión, para no provocar distancia, debías suavizar tu verdad, recortar tus emociones, elegir solo aquellas versiones de ti que fueran más fáciles de aceptar. Y así empezaste a editarte lo que pensabas, lo que sentías, lo que deseabas. Callaste lo incómodo, justificaste lo injusto, te mostraste más liviano, más amable, más disponible, aunque por dentro te sintieras cada vez más pequeño. Explicarse no es malo en sí mismo. Comunicar lo que uno siente puede ser un acto de generosidad. Pero cuando esa explicación se convierte en una necesidad constante para ser validado, para ser querido, para no ser dejado atrás, deja de ser generosa y se vuelve una forma silenciosa de autoabandono. Ya no hablas desde la conexión, sino desde el miedo. Ya no aclaras para acercarte, sino para no ser rechazado, y eso desgasta. Porque cada vez que te doblas para ser entendido, algo dentro de ti se rompe un poco más. Uno no se da cuenta de inmediato. Al principio parece que funciona. La otra persona reacciona mejor. La tensión baja. El conflicto se aplaza. Pero con el tiempo, empiezas a sentir que no eres tú quien habita ese vínculo, sino una versión atenuada de ti. Una versión más diplomática, menos auténtica. Y sin darte cuenta, ya no te reconoces. Has perdido matices, fuerza, esencia, todo en nombre de la aceptación. Y entonces comprendes que algo no está bien, que amar no debería costarte tanto esfuerzo, que sí, para ser querido necesitas constantemente explicar por qué sientes como sientes, por qué piensas como piensas.
¿Por qué reaccionas como reaccionas? Entonces, quizás no estás siendo amado, sino tolerado. Y eso, aunque a veces se parezca al amor, no lo es. Perder la identidad en el intento de ser comprendido es una de las formas más tristes de soledad, porque no estás solo. Pero tampoco estás contigo. Has dejado de ser tú para encajar en el molde emocional de otro. Has permitido que tus límites se diluyan, que tu espontaneidad se apague, que tu verdad se vuelva incómoda incluso para ti. Y cuando eso ocurre, la distancia más grande no es con los demás, sino contigo mismo. La aceptación genuina no se negocia, no se suplica, no se consigue adaptándose a los caprichos afectivos de otro. La aceptación verdadera ocurre cuando puedes mostrarte completo, sin necesidad de rebajar tu luz para que no moleste. Cuando puedes decir lo que piensas sin que eso implique una amenaza, cuando puedes sentir profundamente sin tener que justificar cada emoción. Y si eso no está presente, no estás siendo aceptado. Estás siendo condicionado. Fue entonces, en medio de ese cansancio sutil, que tomaste una decisión silenciosa, pero firme. Dejaste de traducirte, dejaste de suavizarte para que no se asusten, dejaste de explicarte para que no se vayan, dejaste de acomodarte para que te elijan. Y en ese acto, que desde fuera puede parecer pequeño, comenzó una revolución interna. Porque cuando dejas de traducirte, no solo recuperas tu voz, recuperas tu dignidad. Empiezas a hablar un idioma más honesto, más directo, más tuyo. Te das permiso de ser claro, incluso si incomoda, de ser emocional, incluso si no encaja con la imagen que otros tienen de ti, de ser profundo, incluso si la superficie es más fácil de habitar para algunos. Y en esa sinceridad, aunque pierdas ciertas presencias, recuperas algo infinitamente más valioso, la paz de no traicionarte. Ahí entra el silencio, no como castigo, sino como afirmación. Ya no callas porque no te atreves a hablar, sino porque ya no necesitas convencer. Ya no explicas porque ya no buscas aprobación. El silencio se vuelve espacio sagrado donde dejas de intentar justificar tu existencia, tus límites, tu forma de amar, y ese silencio, lejos de ser vacío, está lleno de claridad. El respeto propio no siempre grita. A veces se manifiesta en esa pausa en la que decides no responder, no aclarar, no perseguir la comprensión de alguien que no quiere o no puede ofrecerla. Es elegir tu paz por encima del deseo de ser entendido. Es darte cuenta de que, a veces, lo más compasivo que puedes hacer por ti es no desgastarte, intentando que otro vea lo que no está dispuesto a mirar. Y cuando eso ocurre, ya no buscas ser comprendido, buscas ser fiel a ti. Ya no deseas ser aceptado por todos, deseas ser coherente contigo. Ya no te explicas, te habitas. Y esa diferencia lo cambia todo, porque dejas de necesitar que el otro apruebe tu forma de sentir para sentirte válido. Dejas de esperar que te lean correctamente para sentirte visto. Empiezas a entender que quien desea quedarse, lo hará sin que tengas que traducir cada gesto. Y quien no lo haga, simplemente no tenía el lenguaje emocional para entenderte. No hay error en haber querido ser comprendido. El deseo de conexión es humano, legítimo, hermoso, pero hay un momento en que, si no eres tú mismo en el vínculo deja de tener sentido, porque no estás siendo amado por quien eres, sino por quien finges ser. Y ese tipo de amor, tarde o temprano, te deja más solo que el silencio. Por eso, cuando decides dejar de traducirte, no estás renunciando al amor. Estás renunciando a todo lo que te aleja de ti para conseguirlo.
Estás eligiendo un camino más estrecho, quizás, pero mucho más verdadero. Porque quien te entienda sin necesidad de que lo expliques todo, será precisamente quien merezca quedarse. Y mientras llega, tú permaneces contigo, íntegro, claro, sereno, sin necesidad de esconder lo que eres, ni de explicar cada fragmento de tu alma para ser aceptado. Fuiste maestro, no verdugo. Hay un punto de inflexión silencioso en todo proceso emocional. Un instante casi imperceptible en el que dejas de ver al otro como la fuente de tu herida y comienzas a verlo como lo que realmente fue: un maestro, no un salvador, no un enemigo, no un ideal roto, solo un ser humano que pasó por tu vida con un papel incómodo, quizás doloroso, pero profundamente necesario. Y es ahí, en ese cambio de mirada, donde comienza la verdadera sanación. Cuando entiendes que no fue verdugo, fue maestro. Y tú no fuiste víctima, fuiste aprendiz. La mayoría de las heridas que cargamos no vienen solo del daño en sí, sino de la interpretación que construimos alrededor del dolor. Creemos que fuimos traicionados, rechazados, abandonados. Y esa narrativa, aunque comprensible, nos mantiene atados a un lugar donde el otro sigue teniendo poder sobre lo que sentimos. Pero cuando reencuadras la historia, cuando eliges mirarla desde otra altura, algo se libera. Ya no necesitas que el otro pague por lo que hizo. Ya no esperas disculpas. Ya no te aferras al pasado como si fuera el único camino. Te detienes, miras atrás y comprendes que, sin ese episodio, no serías quien eres hoy. Eso es lo que transforma el dolor en sabiduría. No el olvido, no el castigo, no la revancha, sino el acto íntimo de preguntarte: ¿qué me mostró esta experiencia que no habría visto de otro modo? Tal vez te enseñó tus límites. Tal vez te reveló cuánto te habías abandonado. Tal vez te obligó a mirar el vacío interno que intentabas llenar con el afecto ajeno. Sea lo que sea, esa lección tiene más valor que el resentimiento que antes sostenías con fuerza. Porque te devuelve el poder, te recuerda que no fuiste destruido, fuiste empujado a despertar. Reencuadrar la herida como enseñanza no es justificar el daño, ni minimizar lo que sentiste. Es darle otro propósito. Es reconocer que detrás del dolor había una lección esperándote, una que solo podías aprender atravesando lo que atravesaste. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de evitar que te defina. No se trata de negar lo injusto, sino de no quedarte anclado en lo que ya no puedes cambiar. Porque al final, lo que importa no es lo que te pasó, sino lo que hiciste con eso. Y cuando llegas a ese nivel de comprensión, aparece un concepto que muchos temen, pero que pocos entienden en su profundidad real: el perdón, no el que se entrega como regalo al otro, sino el que se concede como liberación interna. El perdón no siempre implica reconciliación, ni requiere contacto, ni tiene que ser pronunciado en voz alta. A veces, el perdón es un susurro que te haces a ti mismo, una forma de decir: ya no necesito seguir cargando esta historia para justificar mi dolor. Y en esa renuncia, en ese dejar ir lo que ya no tiene sentido cargar, nace una ligereza nueva. Perdonar no es olvidar, es recordar de una manera distinta, es mirar el pasado sin que te queme, es nombrar al otro sin que tu voz tiemble, es pensar en lo que fue y sentir agradecimiento. No porque el dolor haya sido justo, sino porque tú supiste transformarlo, porque lo atravesaste, porque creciste, porque ya no necesitas que el otro cambie para poder estar en paz. Y eso, aunque parezca sencillo, es una forma de libertad profunda. Agradecer la lección, no el dolor,
Es una distinción vital. No se trata de idealizar lo que dolió, ni de forzarte a estar agradecido por algo que te hirió. El agradecimiento no va hacia la herida, sino hacia la comprensión que surgió de ella. No agradeces que te rompieran, sino lo que descubriste al reconstruirte. No agradeces la ausencia, sino el espacio que te permitió volver a ti. Porque a veces, la vida necesita vaciarlo todo para mostrarte lo esencial. A veces, solo en la soledad aprendemos a escuchar el eco de nuestra propia verdad. El estoicismo nos recuerda que no elegimos lo que nos sucede, pero sí elegimos lo que significa para nosotros. Puedes convertir el dolor en cicatriz amarga o en lección sabia. Puedes usarlo para justificar tu amargura o para iluminar tu camino. Puedes pasar años esperando que el otro sufra como tú, o puedes empezar hoy a soltar la cadena invisible que aún te une a esa historia. Y cuando haces eso, cuando eliges el camino de la comprensión, el otro deja de ser figura central. Ya no es el verdugo. Ya no tiene poder. Solo queda como un capítulo de tu historia. Uno necesario. Uno incómodo. Pero uno que ya no define quién eres. Fuiste maestro, no verdugo. Y yo, sin saberlo, fui discípulo. A veces resignado. A veces enojado. A veces perdido. Pero hoy, desde otro lugar, reconozco el aprendizaje. Y por eso te dejo ir, no con rencor, no con indiferencia, sino con calma, porque ya no necesito cargar tu sombra para sentirme fuerte. Porque la lección quedó, pero el dolor ya no tiene que quedarse también. Porque ahora entiendo que incluso en tu silencio, en tu ausencia, en tu incapacidad de darme lo que necesitaba, me enseñaste algo esencial: a no buscar fuera lo que debía construir dentro. El camino no termina ahí. La sanación no es un evento, es un proceso. Pero cada paso que das hacia el perdón interior, hacia la gratitud sin romanticismo, hacia la comprensión sin victimismo, te acerca un poco más a tu verdad. Una verdad donde ya no necesitas señalar culpables. Una verdad donde reconoces lo vivido sin que te duela como antes. Una verdad donde puedes mirar atrás y decir, no fue fácil, pero fue necesario. La vida no te quita lo esencial. Hay despedidas que nos hacen sentir como si todo se desmoronara. Como si, con la partida del otro, algo en nosotros se rompiera de manera irremediable. Nos miramos al espejo y ya no sabemos quiénes somos sin esa presencia. Sin esa rutina compartida. Sin ese reflejo emocional que durante tanto tiempo nos sostuvo o nos definió. Pero en medio de esa pérdida aparente, de esa sensación de vacío, hay una verdad serena que poco a poco se revela. La vida no te quita lo esencial. Nadie puede llevarse lo que realmente eres, lo que es tuyo por naturaleza, por convicción, por camino recorrido. Permanece contigo aunque todo lo demás se haya ido. Nos enseñaron a medir nuestro valor por lo que tenemos, por a quién tenemos, por lo que permanece. Pero la verdad más profunda es que lo esencial nunca depende de lo externo. Puedes perder vínculos, lugares, seguridades, incluso certezas que antes eran inamovibles. Pero lo que has cultivado dentro de ti, tu integridad, tu dignidad, tu capacidad de resistir y de amar con profundidad, eso no se va con nadie, porque no te fue dado por otro. Lo sembraste tú, día a día, a veces sin saberlo. A veces en medio del dolor. Cuando alguien se va, sentimos que también se lleva una parte de nuestra historia. Y sí, hay recuerdos que se van con esa persona. Hay rituales compartidos, formas de mirar el mundo, pequeñas costumbres que solo tenían sentido a su lado. Pero esas formas no eran tu esencia.
Eran expresiones temporales de tu afecto. Lo esencial no son las formas que asume el amor, sino la capacidad de amar. No son los escenarios que compartiste, sino la fuerza interior que pusiste en ellos. Y esa fuerza sigue en ti, intacta, lista para reconstruir algo nuevo cuando estés listo. Los ciclos terminan, las personas cambian, las etapas se cierran, pero eso no invalida lo que fuiste en ese tiempo. No invalida tu entrega, ni tu verdad, ni tu presencia. A veces, cuando alguien se aleja, creemos que todo lo vivido fue un error, que dimos demasiado, que fuimos ingenuos, pero eso es solo una reacción al dolor. El hecho de que algo ya no esté no significa que no fue valioso. El hecho de que alguien no se haya quedado no borra lo que ofreciste. El amor, aunque no haya durado, fue real si lo diste desde la sinceridad. Y esa sinceridad sigue siendo tuya. ¿Cuántas veces nos juzgamos con dureza por lo que se terminó? Nos preguntamos en qué fallamos. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué no fuimos suficientes? Pero esa mirada es incompleta, porque no todo lo que acaba lo hace por error. A veces simplemente se cumple un ciclo, una lección, un crecimiento que ya no tiene más lugar en ese contexto. Y asumirlo no es resignarse, es madurar, es entender que el valor de una historia no está en su duración, sino en la verdad con la que fue vivida. Cuando te das cuenta de que lo esencial no se va con nadie, cambia tu forma de mirar la pérdida. Dejas de mendigar explicaciones. Dejas de pensar que necesitas recuperar lo que fue, porque empiezas a confiar en lo que queda. Y lo que queda, aunque al principio parezca poco, es lo más valioso: tu capacidad de reconstruirte, tu dignidad intacta, tu experiencia transformada en sabiduría. Eso no se borra, eso no se rompe, eso eres tú. El estoicismo nos recuerda que lo externo está fuera de nuestro control: personas, situaciones, resultados, pero lo que somos, nuestra actitud, nuestras elecciones, nuestra paz interna, eso nos pertenece, y es ahí donde debemos construir. No en los afectos que van y vienen, sino en el carácter que permanece. Porque el carácter no se define por quien se queda a tu lado, sino por cómo eliges pararte frente a lo que cambia, frente a lo que duele, frente a lo que ya no está. Y es entonces cuando comprendes que nadie puede llevarse tu valor, porque tu valor no está en la mirada del otro, ni en sus palabras, ni en sus decisiones. Tu valor está en ti, en cómo amaste, en cómo cuidaste, en cómo intentaste. Incluso cuando ya sabías que el final era inevitable, en cómo supiste ser tú sin pedir permiso. Y si algo de ti cambió después de esa experiencia, no fue pérdida, fue transformación. No fuiste menos, fuiste más consciente. La vida no te quita lo esencial, te obliga, a veces con crudeza, a volver a él, a desprenderte de las capas que habías confundido con identidad, a soltar las construcciones que nacieron del miedo, de la necesidad, de la idealización. Y cuando esas capas se caen, lo que queda es lo auténtico, lo que no se negocia, lo que no depende de nadie. Ahí estás tú, en tu forma más pura, más sólida, más honesta. Y aunque al principio no se sienta así, esa es una ganancia, un renacer. Alguien puede irse y llevarse su amor, su compañía, incluso los planes compartidos, pero no puede llevarse tu capacidad de crear nuevos caminos. No puede llevarse tu manera de mirar el mundo. No puede llevarse el aprendizaje que se imprimió en ti como una cicatriz que ya no duele, pero que recuerda. No puede llevarse tu capacidad de elegir, de reconstruir, de volver a creer.
incluso cuando todo parecía perdido. Hay pérdidas que son en realidad ajustes. Desapariciones que abren espacio. Finales que te devuelven a lo que habías olvidado tu centro. Y desde ese centro, poco a poco, todo comienza a reordenarse. No como antes, ni con las mismas formas, pero con una claridad nueva. Ya no necesitas que la vida te devuelva lo que perdiste, porque ahora sabes que nunca lo esencial se fue. Cada pensamiento es una llave o una cadena. La mente tiene un poder silencioso, pero implacable, el de convertir una ausencia en una condena. Una palabra en una herida que no deja de sangrar. Una imagen fugaz en una obsesión que se repite sin cesar. No es el hecho en sí lo que nos encadena, sino el pensamiento que sostenemos sobre él. Y ese pensamiento, por más justificado que parezca, puede convertirse en una prisión si no aprendemos a observarlo con distancia. Cada pensamiento es, en esencia, una llave o una cadena. Puede abrir una puerta hacia la paz, o cerrarla para encerrarnos en el sufrimiento. Y esa elección, aunque no siempre lo parezca, está en nuestras manos. El diálogo interno es el terreno donde se libra la batalla más silenciosa y más decisiva de nuestra vida emocional. Es ahí donde se repiten sin cesar las preguntas sin respuesta. ¿Por qué se fue así? ¿Qué hice mal? ¿Y si hubiera actuado distinto? Y es ahí también donde se instalan las narrativas que perpetúan el dolor. No soy suficiente. Nadie se queda. Siempre me toca perder. No son los hechos lo que nos lastima con más profundidad, sino esa voz interna que no se detiene, que revive la escena una y otra vez, que interpreta, que dramatiza, que insiste en cargar con todo lo que ya no puede cambiarse. Lo paradójico es que muchas veces sostenemos ese diálogo como si fuera una forma de mantener el control. Como si pensar en ello una y otra vez nos acercara a la comprensión, al cierre, a la calma, pero en realidad ocurre lo contrario. Cuanto más alimentamos esos pensamientos, más se enreda la emoción, más se distorsiona la percepción, más nos alejamos de la paz. Porque la mente no distingue entre lo que está ocurriendo ahora y lo que imagina. Y si cada día revivimos mentalmente la herida, el cuerpo responde como si la herida estuviera abierta, como si acabara de ocurrir, como si el pasado aún nos habitara. Esa es la trampa y también la clave, porque si el sufrimiento se perpetúa en el pensamiento, también es ahí donde puede empezar a transformarse. No se trata de negar lo que sentimos, ni de imponer pensamientos positivos como una venda sobre lo que duele. Se trata de elegir con conciencia cómo hablamos con nosotros mismos. ¿Qué historia decidimos contarnos? ¿Qué versión de los hechos alimentamos? ¿Qué palabras dejamos crecer en nuestro espacio interno? Cada pensamiento es una semilla, y dependiendo de cuál riegues, será el fruto que luego recojas. El estoicismo lo explica con claridad. No nos afectan las cosas, sino la interpretación que hacemos de ellas. No es el mensaje no respondido, ni la despedida inesperada, ni el silencio del otro lo que nos rompe. Es lo que creemos que eso significa. Ya no le importo. Todo fue una mentira. Siempre me dejan. Esas conclusiones no son hechos. Son construcciones mentales, y si podemos construirlas, también podemos deconstruirlas, no para engañarnos, sino para liberarnos, para dejar de usar nuestra mente como un arma en contra nuestra. Observar el pensamiento sin identificarnos con él es una práctica que transforma. Cuando dejas de creer todo lo que piensas, aparece una brecha, y en esa brecha entra la claridad. Puedes preguntarte, ¿este pensamiento me está ayudando o me está hundiendo más? ¿Es verdad o es solo una interpretación impulsada por el dolor?
¿Qué pasaría si dejara de repetirlo? A veces no necesitas respuestas. Solo necesitas darte cuenta de que puedes detener la cadena, que puedes soltar esa idea que te aprieta el pecho y elegir otra que te devuelva el aire. Elegir pensamientos que liberen no es huir de la realidad. Es asumir la responsabilidad de tu mundo interior. Es darte cuenta de que no eres víctima de tu mente, sino su cuidador. Y como cuidador, decides qué alimentar y qué dejar ir. Puedes elegir pensamientos que te devuelvan al presente, que reconozcan tu valor, que te recuerden que el dolor no define tu identidad. Pensamientos como no necesito entenderlo todo para estar en paz. Lo que perdí no borra lo que soy. Hoy elijo ser mi refugio. No son fórmulas mágicas, pero son pasos. Y cada paso en esa dirección te aleja del abismo del sufrimiento innecesario. La mente prolonga el dolor cuando se convierte en eco del pasado, pero también puede convertirse en instrumento de sanación si la entrenas para estar en el presente. Cuando regresas a la hora, te das cuenta de que lo que más duele no está ocurriendo realmente, sino que está siendo revivido en tu interior. Y si puedes traer tu atención al presente, a tu respiración, a tus pies en el suelo, al aire entrando y saliendo, puedes romper la cadena. Porque el dolor, por intenso que sea, no es eterno. Lo que lo vuelve crónico es el pensamiento que no sueltas. Esta práctica no es inmediata ni perfecta. Habrá días en que el pensamiento te atrape, en que el juicio regrese, en que la mente quiera volver a los laberintos del pasado. Pero incluso en esos días, puedes elegir. Puedes recordar que no tienes que seguir ese pensamiento hasta el final. Puedes observarlo pasar como una nube. Puedes devolver tu atención a algo más real, tu cuerpo, tu respiración, el momento presente. Y en ese gesto, breve pero poderoso, estás eligiendo una llave. Estás saliendo de la prisión interna y regresando a ti. No es fácil, pero es posible. Y es ahí donde reside la verdadera libertad, no en que todo te salga como esperas, ni en que nadie te lastime, ni en que el pasado se reescriba. La libertad nace cuando comprendes que puedes elegir cómo relacionarte con tu propio pensamiento, que puedes dejar de torturarte con lo que no fue, que puedes dejar de atarte con palabras que solo repiten lo que más temes, que puedes hablarte distinto, escucharte con más amor, pensarte con más verdad. Cada pensamiento es una llave o una cadena. Hoy puedes elegir, y quizás mañana también, y pasado, hasta que, poco a poco, ese diálogo interno deje de ser campo de batalla y se convierta en refugio. Porque si la mente tiene el poder de destruirnos, también tiene el poder de reconstruirnos. Y todo comienza con una elección silenciosa, invisible para el mundo, pero profundamente transformadora, la elección de pensar distinto para vivir más en paz. Ahí empieza la verdadera revolución interior. Visualizar la pérdida trae serenidad. Hay una práctica que pocos se atreven a realizar porque, en apariencia, parece contraria al bienestar imaginar la pérdida. Pensar, conscientemente, en la posibilidad de que lo que amamos desaparezca, que esa persona que hoy nos acompaña se aleje, que lo que poseemos deje de pertenecernos, que el día de mañana nos falte lo que hoy damos por sentado. Esta práctica, que puede parecer sombría o incluso dolorosa, es en realidad una de las herramientas más liberadoras que propone el estoicismo, la visualización negativa. No como un acto de pesimismo, sino como una forma lúcida de prepararnos emocionalmente para lo inevitable, para lo que la vida, en su constante movimiento, siempre trae consigo el cambio. Visualizar la pérdida no significa invocar el dolor ni desear la tragedia. Significa, más bien,
Entrenar nuestra mente para que no quede paralizada cuando lo incierto llegue. Es un recordatorio sobrio de que todo lo que amamos es, por naturaleza, transitorio. Las personas, los afectos, los vínculos, incluso los momentos que más atesoramos. Todo está marcado por la impermanencia. Y cuanto más conscientes somos de eso, más profundamente valoramos lo que tenemos mientras lo tenemos. No desde el miedo, sino desde una gratitud clara, activa, presente. La visualización negativa no disminuye el amor. Lo purifica, le quita las exigencias, el apego, la ansiedad de controlarlo todo, y en su lugar, deja espacio para la calma y la aceptación. Cuando aceptamos la posibilidad de perder sin miedo, dejamos de aferrarnos con desesperación. Ya no amamos para retener. Amamos por el simple acto de amar. Nos relacionamos sin esa tensión constante que surge del temor a ser abandonados, traicionados o reemplazados. Y curiosamente, al soltar ese miedo, nos volvemos más libres. Porque el miedo a la pérdida es uno de los hilos invisibles que más tensan nuestras relaciones. Nos hace hipervigilantes, reactivos, dependientes. Pero cuando ya no vivimos intentando evitar lo inevitable, nos relajamos. Dejamos de exigir garantías imposibles y comenzamos a mirar al otro con ojos nuevos, los de quien sabe que nada le pertenece. Por eso mismo, lo valora más profundamente. La mente tiende a rechazar este ejercicio porque no quiere sufrir por adelantado. Pero lo cierto es que no lo hacemos para sufrir, sino para liberarnos del sufrimiento innecesario. Porque cuando la pérdida llega, y siempre llega en alguna forma, nos encuentra más preparados, más centrados, menos devastados. La práctica de imaginar la pérdida no endurece el corazón. Lo fortalece sin cerrarlo. Nos recuerda que no somos dueños de nada ni de nadie, y en esa renuncia suave al control, descubrimos una paz nueva, una paz que no depende de la permanencia, sino de la aceptación. Además, visualizar la pérdida nos permite reconciliarnos con lo que fue. Nos ayuda a agradecer sin cargar con deuda emocional. A veces sentimos que no podemos soltar a alguien porque nos quedó algo pendiente, una disculpa, una respuesta, un gesto. Pero cuando aceptamos que las cosas pueden acabar sin completarse, sin redención, sin final perfecto, soltamos la necesidad de cierre externo, aprendemos a cerrar desde dentro, a agradecer lo vivido por lo que fue, no por lo que podría haber sido, a honrar la experiencia sin arrastrarla, porque toda experiencia vivida desde la verdad tiene valor, incluso si no terminó como esperábamos. La gratitud profunda no exige que todo haya salido bien. Agradecer desde la madurez es reconocer que lo vivido nos transformó, que algo dentro de nosotros creció a partir de ese vínculo, incluso si dolió. La gratitud no es complicidad con el daño ni resignación. Es comprensión. Es mirar atrás y poder decir, no fue perfecto, pero me enseñó. Y cuando se agradece desde ese lugar, la herida deja de supurar. El recuerdo deja de doler. El pasado deja de tener poder sobre nuestro presente. Y eso, al final, es una forma de libertad emocional. El estoicismo propone esta práctica no para alejarnos de la vida, sino para vivirla más plenamente. Porque cuando dejas de temer a la pérdida, puedes entregarte con más honestidad. Ya no retienes palabras por miedo a que el otro se aleje. Ya no evitas el afecto por temor al futuro. Ya no construyes vínculos desde la necesidad de asegurar resultados. Empiezas a estar presente, a vivir sin la carga de lo que podría pasar. Y desde ahí,
Cada instante compartido se vuelve más real, más sabroso, más pleno. También hay una humildad implícita en esta práctica, porque nos recuerda que nada nos es garantizado, que el amor que recibimos hoy puede no estar mañana, que las personas que amamos no son permanentes, y que eso no es una tragedia. Es la naturaleza de la existencia. Reconocerlo nos vuelve más humanos, más conscientes de nuestra fragilidad a la vez, más capaces de cuidar con ternura lo que ahora tenemos, porque sabemos que todo es préstamo, que nada nos pertenece, que lo esencial se valora más cuando se mira desde su fugacidad. Visualizar la pérdida no te vuelve frío, te vuelve lúcido, te saca del espejismo de que siempre habrá un después, de que todo puede esperarse, de que lo valioso no se acaba. Te hace mirar al otro a los ojos y decir lo que sientes hoy, porque no sabes si tendrás otra oportunidad. Te hace elegir con más claridad, cuidar con más amor, soltar con menos culpa, y sobre todo, te devuelve a ti, porque entiendes que, incluso si todo cambia afuera, tú puedes seguir en paz, que el centro está en ti, no en lo que se queda o se va. Esta práctica, como todas las del alma, requiere constancia y honestidad. No se trata de torturarte imaginando escenarios tristes, sino de recordarte lo esencial, de poner las cosas en su justa medida, de no darle a lo externo más poder del que debe tener. Y cuando logras hacerlo, cuando puedes mirar una relación, una etapa, incluso una pérdida desde esa perspectiva, algo dentro de ti se ordena. Ya no sufres por lo que no puedes controlar, ya no mendigas permanencia, solo estás. Agradeces, sueltas, tu valor no depende de quién te elige durante mucho tiempo. Muchos de nosotros hemos medido nuestro valor a través de la mirada del otro. Una palabra, una ausencia, una elección ajena parecía suficiente para hacernos dudar de todo lo que somos, como si el hecho de no ser elegidos fuese una sentencia de insuficiencia. Pero con el tiempo, y con cierta madurez que solo trae el dolor procesado con conciencia, uno empieza a ver que no es el rechazo lo que hiere, sino lo que creemos que ese rechazo significa, lo que inventamos a partir de él, porque nadie tiene el poder real de disminuir nuestra valía, salvo que nosotros lo permitamos desde dentro. El rechazo, por más crudo que parezca, no define tu valor, define, en todo caso, la libertad del otro para escoger su propio camino. Pero ese camino no siempre tiene que ver contigo. A veces el otro no elige porque no puede, no porque no quiera. A veces no sabe cómo sostener lo que tú sí estás dispuesto a cuidar. Y otras veces, simplemente, está atrapado en sus propias confusiones. Interpretar esa decisión como un juicio absoluto sobre tu persona es no solo injusto, sino también un acto de autoabandono, porque nadie más puede determinar cuánto vales, y mucho menos desde sus propias limitaciones. Una de las lecciones más profundas que ofrece el pensamiento estoico es esta: no pongas tu paz en manos de lo que no puedes controlar, y entre todo lo que escapa a nuestro control, la voluntad del otro ocupa un lugar central. No puedes controlar si alguien te elige, te entiende, te responde o te valora, pero sí puedes controlar cómo te tratas a ti mismo después de que eso ocurre. Ahí está tu verdadero poder, no en cambiar lo externo, sino en reafirmarte internamente cuando lo externo se desmorona, en recordarte quién eres sin depender de la validación que llega o no llega desde fuera. Construir una autoestima basada en el dominio de uno mismo es un acto de liberación. Es dejar de mendigar migajas emocionales y empezar a nutrirte desde tu propia fuente. No porque ya no te importe el afecto ajeno, sino porque entiendes que ese afecto es un complemento.
no un pilar, que puedes disfrutar de ser elegido sin convertirlo en condición para sentirte digno, que puedes aceptar un no sin convertirlo en un fracaso personal. Porque quien se conoce de verdad, quien se respeta en lo profundo, no necesita convencer a nadie para sentirse valioso. El dominio de uno mismo no es una coraza que aísla. Es una presencia que se sostiene incluso cuando el mundo externo se vuelve incierto. Es poder mirar al otro y decir, comprendo tu elección, pero no me destruye. Es poder retirarse sin resentimiento, sin necesidad de explicar o exigir. Es no rebajarse por retener lo que ya no fluye. Es saber que uno no se pierde porque el otro se vaya, que uno no deja de brillar porque no fue visto, que el valor real no fluctúa con la aprobación ajena. La verdadera fortaleza emocional no se muestra en cómo te sostienes cuando eres amado, sino en cómo te reconstruyes cuando no lo eres. La independencia emocional no implica frialdad ni desapego radical, sino capacidad de permanecer entero cuando lo que esperabas no ocurre. Es poder estar contigo mismo sin sentir vacío. Es poder procesar el rechazo sin convertirlo en humillación. Es poder elegirte a ti cuando nadie más lo hace. Y eso no se aprende de la noche a la mañana, pero se cultiva, con cada silencio respetado, con cada límite puesto a tiempo, con cada pensamiento que reencuadras para no atacarte desde dentro, porque sí, a veces el otro se va, a veces no te elige, a veces no te devuelve lo que tú diste con todo tu corazón. Pero eso no dice nada sobre tu valor. Dice mucho más sobre su momento, su historia, sus miedos. Tú solo tienes una tarea: no dejar que esa decisión borre lo que sabes de ti. Que no eclipse tu luz, ni contamine tu narrativa. Que no te empuje a dudar de lo que mereces. Volver a ti lo cambia todo. Hay momentos en los que todo parece desordenado. El corazón late en direcciones que ya no reconocemos. La mente no deja de buscar respuestas que no llegan. Y el cuerpo se siente como un territorio ajeno, habitado por ausencias. Es en ese punto, cuando el mundo interior parece fragmentado, donde comienza a surgir, de forma casi imperceptible, una necesidad profunda: volver a uno mismo, no como una solución inmediata, ni como una huida del dolor, sino como un acto de regreso a lo esencial, porque cuando todo se derrumba afuera, el único lugar que puede sostenernos es el propio centro. Volver a ti no significa cerrarte, ni levantar muros para protegerte del mundo. Significa recordar quién eras antes del apego, antes del desgaste, antes de construirte alrededor de lo que perdiste. Significa mirar hacia adentro y reconocer que, aunque alguien se haya ido, tú sigues aquí, que tu historia no terminó con ese adiós, que tu valor no se quebró con ese rechazo, que tu esencia permanece intacta más allá de las circunstancias. Ese regreso es silencioso, pero profundo, y lo cambia todo, porque no vuelves siendo la misma persona que fuiste antes de amar. Vuelves más consciente, más firme, más capaz de elegir desde la claridad y no desde la carencia. El desapego duele porque arranca de raíz lo que creíamos seguro, pero ese dolor, si se atraviesa con lucidez, también es una forma de limpieza, una poda interna que deja espacio para que algo nuevo crezca. Cuando dejas de mirar hacia afuera esperando que alguien repare tus heridas, cuando abandonas la espera de gestos que no llegan, descubres que tienes una fuerza que habías olvidado. Ya no necesitas la validación ajena para sentirte en paz. Ya no buscas desesperadamente cerrar el círculo con palabras que el otro nunca dirá. El cierre lo haces tú, contigo, y en ese acto silencioso de autorreconciliación, el amor propio deja de ser una consigna y se vuelve una experiencia real. El amor propio no es una idea abstracta ni una frase de consuelo.
Es una práctica diaria. Es como te hablas cuando cometes un error. Es como te sostienes cuando sientes que nadie más lo hace. Es cómo eliges no traicionarte por encajar en expectativas ajenas y, sobre todo, es cómo aprendes a perdonarte por haberte abandonado buscando ser amado. Ese amor propio es lo que transforma una despedida en un punto de partida, lo que convierte la pérdida en una oportunidad de volver más limpio, más honesto, más sereno. Porque amar sin olvidarte a ti mismo no solo es posible, es necesario. Cuando te eliges de nuevo, sin resentimientos, sin necesidad de demostrar nada, sin rencor hacia el pasado, algo profundo se acomoda. Ya no vives desde la herida, sino desde la integridad. Ya no necesitas reconstruirte en función del otro, porque has recordado que tu centro no depende de nadie, que tu paz no está en la respuesta que no llegó, ni en el cierre perfecto que nunca se dio. Está en tu capacidad de volver a ti con ternura, con firmeza, con la decisión de no seguir reproduciendo el mismo patrón de dolor. Y entonces ocurre algo más. Al recuperar ese centro, la serenidad se convierte en tu paisaje habitual, no como una euforia pasajera, sino como un estado interior que no fluctúa tanto con lo externo. La serenidad no llega como premio, sino como consecuencia. Es el resultado natural de haber atravesado la tormenta sin perderte, de haber tocado fondo sin renunciar a tu esencia, de haberte sostenido en medio de la incertidumbre sin dejar que el miedo definiera tus decisiones. Esa serenidad no es indiferencia, es presencia. Es saber que todo puede cambiar afuera, pero que tú sabes volver a casa, y que, mientras sepas hacerlo, estarás bien. Volver a ti lo cambia todo porque te recuerda que nunca estuviste perdido del todo. Solo habías desplazado tu centro. Habías confundido la entrega con el olvido de ti. Habías creído que el amor significaba sacrificio permanente. Y ahora entiendes que amar también es elegirte. Que el afecto verdadero no debería exigir que te abandones. Que quien te quiere bien no te quiere menos centrado, menos pleno, menos tú. Este regreso no necesita ser ruidoso, no necesita ser anunciado, no necesita la aprobación de nadie. Es íntimo, es profundo, es transformador. Y una vez que ocurre, ya no eres el mismo. Ya no reaccionas igual. Ya no te apegas desde el miedo, sino desde la libertad. Ya no ruegas permanencias, sino que cultivas vínculos desde la elección mutua, no desde la necesidad. Volver a ti no borra el pasado, pero te libera de su peso. No cambia lo que el otro hizo o no hizo, pero te permite resignificarlo. No te garantiza que no vuelvas a caer, pero te da herramientas para levantarte más rápido. Y eso, en un mundo donde todo es cambiante, es una de las mayores formas de poder interior, porque, al final, lo más valiente no es seguir amando al otro después del dolor. Lo más valiente es volver a ti después de haberte perdido en el intento de ser suficiente para alguien. Volver, no con dureza, sino con compasión. Volver, no para cerrarte, sino para abrirte desde otro lugar. Volver, no para protegerte del mundo, sino para habitarlo desde una paz que ya no depende de nadie. Ese es el verdadero renacer. Y aunque sea silencioso, su eco se queda contigo para siempre. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido resonó contigo, si en algún momento sentiste que ponías palabras a lo que antes solo era un nudo silencioso dentro de ti, entonces ya valió la pena, porque no estás solo en este camino de soltar, entender y volver a ti. Todos, en algún punto,
Atravesamos este territorio emocional donde el dolor se transforma en claridad y la pérdida en crecimiento. Te agradezco profundamente por tu presencia, por tu atención y, sobre todo, por tu valentía al mirar hacia adentro. Si este mensaje te aportó luz o paz, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite, alguien que tal vez aún no se ha permitido soltar o sanar. Y si quieres seguir explorando juntos este camino de sabiduría estoica y fortaleza emocional, suscríbete, deja tu comentario o simplemente regresa cuando lo necesites. Aquí siempre habrá espacio para el silencio, la reflexión y la verdad sin adornos.